Bendito sea el nombre del Señor. Es un gozo para mí el dirigirme a cada uno de ustedes por nombre en esta hora. Una hora maravillosa que el Señor preparó para cada uno de nosotros, para cada uno de la humanidad que forma la humanidad. Al Señor sea la honra y sea la gloria. Amado, te saludo, te bendigo en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Bendito Dios, en todo lugar, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Te saludo ahí donde tú te encuentras en esta hora, reconociendo en gran manera que para el que cree y para el que no cree, tenemos un Dios todopoderoso que formó los cielos y la tierra, todo lo creado, visible e invisible. Al Señor sea la honra y al Señor sea la gloria. Cada ser viviente, tratándose del ser humano, tiene un alma que salvar. No importando o interesando tu credo. Cada quien tiene un alma que salvar. Y un día va a morir corporalmente. Algunos van a morir corporalmente, pero no van a morir espiritualmente. Otros van a morir corporal y espiritualmente. Y van a quedar separados de Dios por una eternidad. ¿Te has preguntado en esta hora cómo está tu relación con tu Creador? Si caminas perdido en delitos y pecados, satisfaciendo los deseos de la carne, es un hecho que caminas separado del Dios Altísimo, porque caminas en pecado y estás caminando muerto espiritualmente. Y así vas a continuar por la eternidad después de que mueras. Si no te arrepientes de tus pecados, te conviertes a Cristo, naces de nuevo y pones en práctica las Sagradas Escrituras. Al Señor sea toda la honra y sea toda la gloria en esta hora. Reconozcamos la grandeza, el poder, la misericordia y el amor infinito del Dios Todopoderoso, que un día envió a Jesús a la cruz de Calvario con un solo propósito: salvar el alma del hombre. Salvar el alma del hombre y darle vida, y vida eterna. La Biblia me habla, la Biblia me da a conocer y me enseña que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por su gran amor y misericordia para el ser humano. Santo es su nombre. Ahí donde me estás escuchando, en el continente, cuando digo ahí, es porque a través de la tecnología acortamos las distancias. Allí en Dinamarca, en Oceanías, en África, mis hermanos en Cristo en África, que nos saludamos, a mis hermanos y amigos en Europa, Asia, América, el Caribe, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, centro a norte, centro y Suramérica y el Caribe.
Ahí donde se encuentra cada uno de ustedes, declaro la bendición del Altísimo para cada uno, por nombre en esta hora. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Padre, en esta hora. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Hemos reconocido la grandeza de su poder, de su autoridad, de su amor e infinito. De ese amor sublime y santo, Padre, que un día mostró al hombre allá en el Edén, cuando le anunció que de todo árbol podía comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Padre, a través de los tiempos allá con Enoc, con Matusalén, con Lamec, con Noé, con Abraham, con Juan el Bautista, con todos los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y con nuestro Redentor, el Mesías prometido. Y aún, Padre, nos sigue mostrando su amor santo e infinito con la palabra revelada y escrita, donde le ha permitido a muchos varones y varonas que aún no han doblado rodillas ante Satanás, les ha permitido, como me ha permitido a mí, Señor, pregonar el santo evangelio del reino celestial. Gracias, Padre, en esta hora. Bendigo a cada uno por nombre en esta hora. Así bendigo a mi hermano Joel. Suplico al Padre en el poderoso nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo que abra cielos de bendición sobre su vida y sobre este medio de transmisión, para honra y gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, las Sagradas Escrituras es algo maravilloso, algo divino, al que el hombre no le da importancia. Cuando digo el hombre no le da importancia, yo podría decir que un 5% de los cristianos le da importancia. Un 95% no le da importancia. Lo ven como un libro más, escrito para las multitudes, sin tomar en cuenta que es un libro sagrado, donde está establecido el reino de Dios y su justicia, para que el hombre no se pierda y pueda salvar su vida. Ahí están las reglas para poder caminar en santidad, para poder caminar en obediencia, para poder caminar buscando el reino de Dios y su justicia, reconociendo primeramente a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador, reconociéndolo, suplicando perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y convirtiéndonos a Él a través de la palabra. Cuando nosotros entramos en comunión con el Santo de Israel, nuestro Redentor divino, el Mesías prometido, comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, que a muchos nos cuesta, porque no es comida ni bebida para el vientre, pero sí es alimento espiritual para el espíritu y el alma, y aún para la carne. Aún digo aún para la carne, porque cuando tú lees las Sagradas Escrituras, en una forma misteriosa te santifica la carne, y muchas veces pierdes los deseos carnales, porque a través de ella el Espíritu de Dios te ministra, reconociendo en gran manera que la palabra que está establecida en este libro sagrado llamado la Biblia es un misterio. Es Jesús mismo. Dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Por lo tanto, si nosotros
hacemos conciencia, sea en la carne o sea en el espíritu, nos vamos a dar cuenta que no se necesita tanta revelación y sabiduría para podernos darnos cuenta que la palabra es Jesús. Porque se nos enseña, cuando estudiamos se nos enseña que a la palabra se le llama verbo. Y dice la palabra, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Cuando fueron hechos los cielos y la tierra, que no existían. El mar, la luna, las estrellas, el mundo, visible e invisible, fue creado de lo que no existía. Por la palabra. Por lo tanto, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, o es Dios. Y el verbo se hizo carne, dice el versículo, estoy hablando del versículo 1 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Santo es el Señor. Mi amado hermano y amigo, en esta hora, las Sagradas Escrituras me enseñan que Cristo viene pronto. Las Sagradas Escrituras me relatan y me enseñan que Cristo viene pronto. Y por los acontecimientos que estamos viendo, que se están moviendo sobre la faz de la tierra, por las profecías cumplidas en las Sagradas Escrituras, nos estamos dando cuenta que Cristo está a las puertas. Y te anuncio la palabra como aquel gran día la anunciaba el profeta mesiánico, el profeta Isaías, perdón. Ahí por 760 años, 750, 760 años, 770 años antes, ahí por 960 años, 50 años, 750 años antes de la venida de Jesús, que naciera el vientre de María, fue anunciada la venida del Mesías. Fue anunciada la venida del Mesías. Y aquí estamos esperando el Mesías nuevamente. Ahí por 750 años, 740, se nos anunciaba la venida del Mesías. Aleluya. Bendito Dios. ¿Quién lo hacía? Lo hacía el Espíritu de Dios a través del varón mesiánico Isaías, uno de los profetas mayores de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quién la anunciaba a través de él? Lo hacía el Espíritu Divino de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé o Yahweh, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios. Él anunciaba la venida de Jesús para aquella época. Ahí por 750, 740, después aparece Jesús. El ángel Gabriel lo anuncia a María. Y María queda embarazada misteriosamente. Y la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo, la cubría. Juan también anunciaba la venida del Mesías. Juan el Bautista. Y dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Para aquella época el profeta mesiánico anunciaba las Sagradas Escrituras, anunciaba este bendito y santo hombre que venía. El Mesías prometido, el Redentor, el ungido, venía a salvar la humanidad. Aleluya. Hace 2000 años estuvo en la tierra. Y ahora estamos anunciando nuevamente su venida en las nubes por una iglesia
lavada con su sangre, sin mancha y sin arruga, en santidad. Amado, es necesario que tengas preparado el camino como una virgen sensata. El pueblo, dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 9 del libro de Isaías, dice: el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. En el instante preciso, amado, que Juan el Bautista proclamaba el Evangelio, proclamaba la venida de Jesús, o el aparecimiento de Jesús, porque estaba en medio de ellos, la luz admirable del Espíritu Santo se glorificaba entre muchos. Y muchos eran bautizados con el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán, esperando al Redentor. Seguidamente vemos al Redentor que aparece, llega frente a la presencia de Juan. Juan se niega a bautizarlo porque reconocía la grandeza de su poder y de su amor, y reconocía la autoridad y quién era. Como lo reconoció Juan a través del Espíritu Divino de Dios que movía a este santo varón, a Jesús de Nazaret, también movía a Juan. Ahora, amado hermano, el mismo Espíritu de Dios que movió a Juan, que ministraba a Jesús, es el que está hablando en esta noche a través de mis labios, anunciando la venida del Redentor una vez más en las nubes, declarando la venida de Él, que está a punto de sonar esa trompeta santa y divina por el Redentor. Aleluya. Donde cientos de miles van a ser que vivan, van a ser redimidos y van a ser vestidos con ropas blancas resplandecientes de lino fino. Y vamos a viajar a las nubes a recibir a Cristo en el aire. Él vendrá en la gloria divina del Santo de los Santos, el Padre Celestial. Él vendrá en la gloria divina de su Padre, que es nuestro Padre. Bendito Dios. En esta hora, mi amado, te recuerdo en gran manera que la gloria divina del Padre será glorificada a través de su Hijo amado Jesús. Bendito Dios. Que el Santo de los Santos, el Santo de Israel, vendrá en las nubes por una iglesia lavada, por una iglesia lavada con sangre, purificada con sangre, completamente en santidad. Porque algo que no sea digno de santidad no va a poder vestir vestiduras blancas resplandecientes de lino fino. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora te llamo a la reflexión y te pregunto, amado, ¿cómo está tu condición espiritual con el Altísimo? ¿Cómo está tu condición espiritual con el Altísimo? Santo es el Señor. Santo es el Señor. A Él sea toda honra y a Él sea toda la gloria. ¿Cómo está tu condición espiritual? Sea el nombre del Señor glorificado. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el instante preciso que se te anuncia el santo evangelio del reino celestial y que tú le pones atención, te atreves a escucharlo, la luz admirable resplandece en tu corazón. Basta con que la escuches, que te dispongas a escucharla, y el poder del Altísimo a través del Espíritu Santo la penetra en tu corazón. Es un misterio. Importante es si tú quieres seguir escuchándola, si tú quieres sujetar tus pasiones carnales y reconocer al Santo de los Santos como tu Santo Salvador. Bendito Dios. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Para aquella época, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño que caminaba por aquellos territorios perdidos en delitos y pecados, en el instante que Juan anuncia el santo evangelio del reino, en el momento preciso que Jesús también lo anuncia, la luz admirable del Dios eterno le resplandece. Muchos caminaban perdidos en delitos y pecados, pero la luz eterna le resplandeció. Algunos escucharon la voz, atendieron el llamado y ahora gozan en el reino celestial. Muchos de ellos lo escucharon, pero no quisieron atender la voz del Altísimo a través del Espíritu Santo, y también tienen su recompensa, se están quemando en el infierno. Porque si no atendieron la voz del Altísimo, no nacieron de nuevo, por lo tanto no se arrepintieron, no nacieron de nuevo, por lo tanto se perdieron. La luz admirable que se les dio a conocer no resplandeció en sus corazones, no resplandeció en su alma ni en su espíritu, por lo tanto se perdieron y se fueron al tormento eterno. Así hoy en día, amado, te llamamos a la reflexión. Estamos anunciando el santo evangelio del reino, recordándote, amado y amada, que sin santidad no podrás entrar al reino de los cielos. Sin santidad no podrás entrar al reino de los cielos. Es necesario, amado, que continuemos, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Es necesario que busquemos el reino de Dios y su justicia. Es necesario para que alcancemos nuestra salvación, que renunciemos en nuestra vida pecaminosa, que renunciemos a los deseos carnales, a las pasiones carnales, y busquemos la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Multitudes, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Aleluya. En el instante preciso que reconocemos la grandeza de nuestro Redentor, nuestro divino Redentor, reconocemos en gran manera que la autoridad de Él, en el preciso instante que lo reconocemos como nuestro Salvador, aceptándolo y convirtiéndonos a Él, el opresor pierde autoridad sobre nuestras vidas. Sobre todo aquel hombre, aquella mujer que reconoce a Jesús como su único Salvador. El opresor que solamente vino a destruir, a matar y a robar, pierde autoridad. Ya no te podrá tocar con libertad, como lo hace mientras tú no hayas reconocido a Jesús como tu Salvador.
Porque que te duela escuchar esta palabra cuando nosotros no hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Nuestro Dios es Satanás. Aunque digamos, Señor, ayúdame. Aunque digas, Dios mío, ayúdame. Pero tu Dios es el Dios de las tinieblas porque practica las tinieblas. No es el Dios admirable, con luz resplandeciente. No. Mientras tú no reconozcas a Jesús como tu suficiente y absoluto Salvador, mientras tú no te conviertas a Él, serás soldado de Satanás. Tu Dios con D pequeña será Satanás. Y en el instante que a Satanás se le aplazca, te puede tocar. En ese momento, cuando de repente tú lo clamas al Dios eterno y recibes un favor de Él, es por la misericordia que está sobre buenos y malos. Porque su misericordia es infinita. Y a través de su misericordia, la lluvia cae del cielo, germina la tierra, se siembra la semilla, germina la semilla, da fruto, es procesada y comen los buenos y los malos. Por la misericordia del Santo de los Santos, la luz del sol alumbra sobre buenos y malvados. Por la misericordia del Santo de los Santos, recibís muchas bondades del Dios Todopoderoso, aunque muchas veces no lo reconoces. Pero tenemos un Dios Todopoderoso que a través de su misericordia, tanto el santo como el asesino, tanto el bondadoso como el ladrón, gozan de la misericordia de Dios, comen y beben. Porque la misericordia de lo alto está establecida sobre la humanidad. Pero no puedes compartir la vida eterna con Él. Porque el pecado no tiene comunión. El pecado no tiene comunión con Dios. El pecado es separación del Altísimo. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Repito el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido. Eso decía, eso expresaba el profeta Isaías y lo escribía, inspirado y revelado, iluminado por el Espíritu de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito Dios. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito Dios. Y será llamado su nombre admirable. ¿Por qué admirable? Porque no hay hombre que haya nacido ni nacerá sobre la tierra que tenga la sabiduría que él tuvo, la mansedumbre, la sencillez de corazón, la bondad de corazón y el amor, sobre todo el amor. Es admirable.
No hay hombre que haya nacido ni lo habrá. Aleluya. Bendito Dios, porque el anticristo también vendrá. Anticristo vendrá. Jesús traía mucha bondad infinita. El anticristo vendrá con mucha maldad en el corazón. Totalmente diferente. Será un hombre sabio también, pero con mucha maldad. 666 veces de maldad más que cualquier hombre. Que el hombre más malo que haya habido sobre la faz de la tierra. Mas Jesús, su bondad que traía era infinita. Como hombre, una bondad infinita. Por eso era admirable su forma de ser. Aleluya. Bendito sea el nombre del Santo de Israel. Santo es su nombre. Y será llamado su nombre admirable. Consejero, dice la palabra, consejero. Si tú lees las Sagradas Escrituras, vas a encontrar la respuesta al problema que sea, humanamente y espiritualmente. Si tú tienes un problema y te vas a las Sagradas Escrituras y las consultas, vas a encontrar la respuesta a tu problema en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús aconsejando a través de las Escrituras. Dios fuerte. Por grande que sea el problema, amado hermano y amigo, por grande que sea el problema, y tú te arrodillas y vas ante su presencia, no hay problema grande, porque Él es más grande que todos los problemas. Porque los problemas son a nivel terrenal, mas Él es celestial y espiritual. Y Él es infinito, eterno. Por lo tanto, Él es un Dios fuerte que se resuelve el problema que sea y en el momento preciso que sea. Padre eterno, porque Él es eterno en la eternidad. Vendrán tiempos y pasarán tiempos, pero Él no pasará. Él es eterno. Príncipe de paz. Como un principal entre los hombres, se movió trayéndole la paz al mundo. Como un principal ante la humanidad. Se movió ante la humanidad en aquel tiempo y se sigue moviendo por todos los tiempos y se moverá en la eternidad también. La paz que el Espíritu de Dios transmite a través de Él es una paz infinita. Una paz no comparada con la paz que el mundo da. Porque la paz que el mundo da es una fantasía. El mundo no puede dar paz, porque está perdido en delitos y pecados. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. El único propósito de Él fue venir y salvar el alma del hombre. No hubo otro propósito más grande que salvar el alma del hombre. Por supuesto que le dio de comer a la humanidad. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, le dio de comer a las multitudes. Sanó a multitudes, hizo muchos milagros. Llevó la palabra, salvó muchas almas. Aleluya. Por lo tanto, vemos el amor infinito, santo y eterno en Él. Estando en la humanidad de hombre, hasta este momento no hay ni habrá hombre que lo pueda superar. Porque Él, para empezar, nunca pecó. Fue santo, 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 nunca pecó. De lo contrario no se hubiera levantado de entre los muertos. Por lo tanto, Él nos ama con amor eterno. Llegó a la cruz de Calvario. Y en aquel gran día, los que estemos vivos, si el Señor viniera pronto, vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Y vamos a ir al encuentro con Él, vestiduras blancas, resplandecientes de lino fino. Mas los que hayan muerto, estemos muertos, nos levantaremos del polvo de la tierra.
Aleluya. Dice Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna, dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Dice el versículo 3, los entendidos, los que practican la palabra, resplandecerán como el resplandor del firmamento. En el momento que viajemos con Cristo, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Jamás dejaremos de ser luz, porque si Cristo es luz, nosotros seremos luz también por una eternidad, con vestiduras blancas resplandecientes. Aleluya. Imagínate en este momento, quizás no tengas deseo de continuar en el Evangelio, quizás sientas morir, quizás sientas que no tienes fuerzas y no puedes continuar el camino. Pero te digo en esta hora, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Tírate de rodillas, suplica al Padre en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, pues Él envió a Jesús a la cruz por cada uno de nosotros. Suplica al Padre en el poderoso nombre de Jesús que te dé la fuerza física, espiritual que necesitas. Aleluya. Y el Señor te ayudará. A través del Espíritu Santo te ayudará. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Unos para vida eterna en aquel gran día, cuando Jesús venga a las nubes. El que duerme será despertado. El que duerme en Cristo será despertado para gozarse la presencia divina del Santo de Israel, el Mesías prometido. Aleluya. Mas aquel que aún dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos que serán despertados para vergüenza y confusión perpetua serán despertados en la segunda muerte para llevarlos al juicio del gran trono blanco. No se podrán levantar el día que el pueblo santo se levante. No se podrán levantar, porque ellos quedarán todavía esperando el día que sean llamados en la segunda muerte para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, el que su nombre no esté en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Aleluya. Dice el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de tus días. Y tú irás hasta el fin, dice el versículo 13 de Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás. O podría decir dormirás
Y te levantarás para recibir tu heredad. Y te levantarás para recibir tu herencia. Al fin de los días. Al fin de los días. Y tú irás hasta el fin. Tanto el que salve su alma como el condenado. Cada quien en su tiempo llegará hasta el final de su tiempo. Aleluya. Unos se levantarán para vida eterna y gozarse con Cristo en las nubes. Mas otros quedarán esperando ser llamados para la segunda muerte y ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Los primeros se levantarán para ir a un gozo eterno con Cristo Jesús, Señor nuestro. Iremos a un gozo eterno, a la boda del Cordero, y bendecir al Santo de los Santos por una eternidad. Mas los otros se levantarán en la segunda muerte. Los que se levanten para maldición perpetua, se levantarán en la segunda muerte para ser lanzados, condenados y lanzados al lago de fuego. Aleluya. La palabra lo dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos son aquellos hombres y mujeres que practican la justicia divina a través de las Sagradas Escrituras, reconociendo a Jesús como su único Salvador. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. El fin se acerca. Cristo viene. La iglesia va a ser transportada al cielo a través del Espíritu Santo para ir a los brazos de Jesús. Pero tú, Daniel, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, en esta hora te llamo a la reflexión. Cristo viene pronto. Reconócelo. Busca la salvación. Búscala, amado hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Santo es su nombre. Cristo viene pronto, santo es su nombre. Cristo viene pronto, santo es su nombre. Dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremendas señales, amado hermano. Si en verdad tú oras por alguien y no sopla nada, ten cuidado cómo anda tu situación espiritual. Porque verdaderamente aquí la palabra no miente. Y la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les harán daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si en ti no se mueve ni uno de estos dones, amado, ponle atención. Si tú oras por alguien y no sucede nada, amado, te llamo a la reflexión. Mide tu vida espiritual. Medita cómo está tu vida espiritual. Porque yo reconozco que en muchas ocasiones el Espíritu de Dios se mueve por misericordia. Pero si tenemos a un endemoniado enfrente, o tenemos a un enfermo enfrente, sea espiritual o corporal, y nosotros oramos por esta persona en el poderoso nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, con la acción del Padre, sé que algo va a ocurrir. Pero si en verdad no ocurre nada, no cuestiones a Dios. Primeramente pregunta tu condición espiritual, cómo anda. Yo he escuchado hombres y mujeres que se consideran ungidos. Ellos se consideran ungidos. Y han ido a orar por alguien y no sucede nada. Y luego se quedan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, yo esperaba que lo sanaras. Seguramente anda mal el hermano, por eso que el Señor no pasó nada. Tiene que primeramente ponerse en orden con el Señor para que el Señor se glorifique. Yo lo he escuchado. Y realmente cuando escucho esas frases, me duele en el corazón. Porque los hermanitos no se preguntan primero cómo está su condición espiritual ante el Dios Santo, para que el Espíritu de Dios se pueda glorificar. Porque el Padre te mira a través del Hijo. Porque el Padre te mira y te escucha a través del Hijo. Y el Hijo se glorifica en ti cuando tú tienes comunión con Él, a través del Espíritu Santo. Porque si tú no estás en santidad, el Espíritu de Dios no se va a glorificar, porque no tienes contrictado. Y aquí es claro, habla la palabra y dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora te llamo a la reflexión. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Te pregunto, ¿cómo está tu condición espiritual con el Señor? ¿Estás anunciando el santo evangelio del reino? ¿Estás llevando la palabra en la calle, repartiendo literatura y ganando almas para Cristo? Esa es la razón por la cual nosotros llegamos al evangelio, primeramente para anunciar el reino de Dios y su justicia. Declararle a los perdidos el nombre de Jesucristo. Dar a conocer el nombre de Jesucristo, porque muchos perdidos han oído hablar de Jesús, pero no saben quién es Jesús. Por lo tanto, para poder dar a conocer el nombre de Jesucristo, primeramente hay que conocerlo. No puedes ir a hablar de alguien si no le conoces. No puedes hablar de alguien si en verdad no le conoces. En esta hora te aconsejo que te acerques al trono de gloria y lleves una conversación con el Altísimo. Te hagas un examen a la conciencia y le preguntes a Él cómo está tu condición espiritual.
Porque Él viene pronto a las nubes, no te vayas a perder. Él viene pronto a las nubes, no te vayas a perder. Un día Él pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Él ya pagó el precio. Ahora nos corresponde a nosotros serle fiel, tomar nuestra cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y seguir los pasos de Él, seguir las pisadas de nuestro divino Maestro. Aleluya, santo es el Señor. En esta hora te llamo a la reflexión. Amado que me escuchas, te llamo a la reflexión. Allí donde te encuentras, te llamo a la reflexión. Aleluya. Te digo en esta hora, Cristo te ama. Pero el precio que Jesús pagó en la cruz fue grande. Por lo tanto, Él va a ser estricto el día que Él venga. Y si no da la medida espiritual, no va a ser llevado a las nubes. Hoy en día se escuchan tantas teorías por ahí. Hasta he escuchado la teoría de algunos famosos. Cuando digo famosos es porque se hace mucha publicidad para que el pueblo lo siga. Y he oído decir a algunos bárbaros por allí, no se les puede llamar de otra manera, que si tú aceptas a Jesús como tu único salvador y luego caes en pecado y sigues pecando, no tienes problema, tu salvación no la pierdes. Porque un día reconociste a Jesús como tu único salvador y te limpió con su sangre. Por lo tanto, el precio está pagado, el sacrificio está hecho y tú ya eres salvo. Te digo, importante es reconócelo. Si reconociste a Jesús como tu único y absoluto salvador y caíste en pecado contra el Señor, abogado tienes, puedes pedir perdón. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Es una palabra simbólica, pero no significa que vas a vivir pecando constantemente, sino que tienes que mantenerte en santidad, hacer un esfuerzo por mantenerte en santidad. Porque pudiste haber aceptado al Señor, reconocerlo como tu único salvador, pero en el momento que Cristo venga o tú mueres, estás en pecado, te pierdes y pierdes tu salvación. La Biblia lo dice. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ahí se contradicen estos predicadores que declaran que si tú reconoces a Jesús como tu salvador en que caigas en pecado, tienes la salvación. Romanos 3. 3:6 dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se conoce, cómo nos calunian y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aleluya. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia lo expresa, por cuanto todos pecaron,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si has pecado, estás muerto. Si has pecado, estás muerto. 6:23 de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te llamo en esta hora a la reflexión. Si has pecado, arrepiéntete. Si has pecado, abogado tienes. Jesucristo, que pagó el precio de la cruz de Calvario. Él es el abogado entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aleluya. Santo es el Señor. En esta hora te llamo a la reflexión. Te llamo a la reflexión, y si has pecado, pues te invito a que hagamos la oración de fe. Aleluya. Y así repites conmigo en esta hora: Padre Celestial, yo reconozco en gran manera que soy un vil pecador. Y le doy gracias por haber enviado a Jesús a la cruz por mis pecados. Señor Jesús, reconociendo su amor, su gloria y su poder, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis transgresiones. Me postro ante su presencia y pido perdón como vil pecador que soy. Ante su presencia, suplicándole que me limpie con su sangre santa y divina, que perdone mis pecados, me inscribe en el libro de la vida y me selle con el fuego de su Santo Espíritu. No permita que mi alma se pierda y se queme en el castigo eterno. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, presento a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, y suplico por su salvación en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo suplico por los enfermos que están necesitados de una sanidad divina, Padre. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad, Padre, para aquel necesitado. En gran manera. No interesando el género de su enfermedad. Pues usted es un Dios todopoderoso. Y puede liberar al cautivo. Y puede sanar al leproso. Y puede levantar al paralítico y hacer oír al sordo. Y darle vista al ciego. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te colme de bendiciones. Ha sido un privilegio haber compartido contigo esta palabra. Que el Señor te bendiga.